Bienvenido a Historias Bajo Cero. Hoy te traigo una historia que te helará la sangre. En el espeluznante mundo de los asesinos seriales existen toda una serie de relatos increíbles, tanto por los crímenes de estos como por las leyendas que en el imaginario social generan, leyendas cargadas de misterio y horror que nos llevan a los límites de los más bajos instintos del comportamiento y las emociones humanas. El concepto de asesino serial fue acuñado y utilizado por primera vez por el especialista criminólogo Robert Ressler durante la década de los 70, periodo en que pasó gran parte de su jornada profesional entrevistando asesinos y realizando perfiles de comportamiento para el departamento del FBI llamado Unidad de Ciencias del Comportamiento, dedicado a la investigación, psicología y conducta criminal. No obstante su trayectoria, Ressler quedaría impactado al conocer el caso del Ogro de Santa Cruz, debido a la brutalidad de sus actos que incluía, entre otras abominaciones, asesinatos en primer grado, decapitación, desmembrar y corte de cuerpos, necrofilia, irrimación, canibalismo, rituales sádicos e incesto. Pero quedó aún más asombrado al conocer en persona al mismísimo protagonista, a quien consideró como uno de los criminales más astutos de su época, un caso de lo más complejo para analizar. Ed Kemper, en la boca del ogro. Durante la primera mitad de la década de 1970, 3 hombres comenzarían una ola de asesinatos en el condado de Santa Cruz y las zonas aledañas, aterrorizando por varios años a la ciudadanía. Estos fueron Herbert Mullin, John Linley Frazier y Edmund Kemper III. Este último es el personaje principal de esta narración, llamado también el asesino de colegialas. Ed Kemper fue un tipo alto y corpulento que desde muy temprana edad tuvo extrañas fantasías sexuales con las mujeres jóvenes que le rodeaban, conducta trastornada debido a la tóxica relación que siempre tuvo con su madre, quien moldeó su carácter infantil hasta convertirlo en un chico retraído, solitario y lleno de rencor. Tanto así que apenas con 15 años de edad acribilló a sus abuelos paternos, situación por la que fue recluido en un hospital psiquiátrico, donde para obtener su libertad convenció totalmente a sus psiquiatras de que era normal y que no representaba un peligro para la sociedad, engañando así a todo el sistema de justicia. Al inicio de su etapa adulta, el principal modo de capturar a sus víctimas fue a través del autostop. Todo lo que tenía que hacer era recoger a jóvenes estudiantes que caían en su trampa. El ogro, o simplemente Big Ed, fueron algunos nombres dados a este personaje haciendo referencia a su descomunal tamaño, que al momento de su mayor actividad criminal rondaba en los 2.6 metros de altura y los 137 kilogramos de peso. Ed Kemper nace un 18 de diciembre de 1948 en Burbank, California. De nombre de pila, Edmund Emil Kemper III fue el segundo de 3 hijos y único varón del matrimonio de Edmund Emil Kemper Jr., un veterano de la Segunda Guerra Mundial, y de Clarnell Elizabeth Kemper, una mujer dedicada al hogar. Sin embargo, el señor Edmund era un hombre apacible que amaba a sus hijos. En contraste con la señora Kemper, quien en declaraciones por parte de testigos de primera mano cuentan que era una mujer muy conflictiva e histérica, hasta algunos estudios posteriores a los hechos han propuesto la sospecha que la ex señora de Kemper padecía de trastorno límite de personalidad. El mismo señor Kemper Jr., en más de alguna ocasión, a modo de broma pero relatando su realidad conyugal, llegó a decir que las misiones suicidas en tiempos de guerra y las pruebas de bombas atómicas no eran nada comparado con vivir con Clarnell. El pequeño Kemper tenía una relación estrecha con su padre y quedó notablemente devastado cuando sus padres se separaron en 1957 y se divorciaron en 1961. Clarnell tenía mucho rencor hacia su exmarido, padre de sus hijos, y que por este coraje alejó a sus hijos de él, llevándoselos a vivir a la ciudad de Helena, capital del estado de Montana, lo cual afectó a los 3 menores, al quedar únicamente bajo los cuidados de su madre,
quien por cierto tenía una resaltada preferencia por sus hermanas y gran desprecio por Ed. Este comenzó a sufrir en silencio el maltrato doméstico y su conducta comenzó a cambiar, a volverse un chico retraído. La relación era gravemente disfuncional con su madre, quien después del divorcio y con el pasar de los años se tornó en una persona alcohólica, neurótica y controladora, que con frecuencia menospreciaba a su único hijo. Se cuenta que incluso, siendo Ed aún pequeño, su madre lo encerraba por las noches y lo obligaba a dormir en el sótano de la casa, con el pretexto de temer que en cualquier momento Ed pudiera abusar de sus hermanas. De esta manera injusta, Ed era culpabilizado de algo que siquiera comprendía por aquel entonces. Lamentablemente es durante estos años de infancia, precisamente en ese lugar sombrío llamado hogar, con el corazón roto, donde Ed relata que comienza a sentir por primera vez rabia y rencor hacia su progenitora, así como sus primeros deseos de aniquilarla. Durante esos años que tendrían que ser felices para un niño normal, yo fantaseaba, en cambio, con la idea recurrente de su muerte. Kemper describió más tarde a su madre como una mujer enferma de enojo. Ed en su preadolescencia comienza en el seno del hogar con juegos como la silla eléctrica o la cámara de gas, junto a sus hermanas Aline Lee Kemper, la menor, y Susan Hughey Kemper, que era 5 años mayor que Ed. Tales juegos, que para esa edad podrían considerarse inocentes, no lo eran cuando el joven Ed llegaba a amarrar a sus hermanas o de pronto lastimarlas, lo que requería de la intervención adulta para frenar dichas acciones. Posteriormente, Ed se volvía cada vez más violento en las formas de mentalizar y ejecutar sus formas de juego. Tal es el caso que descosía y les arrancaba las cabezas y extremidades a las muñecas y juguetes propios y de sus hermanas. Su forma de jugar ya no era la de un niño o un preadolescente, sino algún tipo de problemática latente. Asimismo, Ed también tuvo experiencias cercanas a la muerte cuando era niño. Una vez, su hermana mayor intentó empujarlo a las vías de un ferrocarril cuando la máquina estaba a punto de pasar. En otra ocasión, lo empujó al fondo de una alberca, donde el pequeño Kemper casi se ahoga. Por otra parte, en la escuela Ed mostraba una vida social casi nula, un comportamiento antisocial limitado siempre a buscar el bajo perfil, situación difícil de lograr ya que era un chico muy alto y bastante corpulento para su edad. Con este físico se pensaría que el joven Kemper pudiera imponerse frente a sus compañeros y darse a respetar. Sin embargo, era todo lo contrario. Su personalidad seria y cabizbaja y su semblante retraído lo hacían presa fácil del bullying, tanto por sus dimensiones físicas como por su forma de ser rara y anormal, un tipo extraño. Además, el joven Kemper en muy pocas ocasiones respondía ante una burla o insulto, situación que solo provocaba que Ed se quedara con todo el resentimiento por dentro, obligando a su mente a desquitar de alguna forma alterna toda esa furia y dolor. Incluso el bullying más nocivo para Ed provenía de su propia madre. Ella se burlaba constantemente de él, calificándolo de un auténtico bicho raro. Algunas de estas quejas y burlas llegaron a oídos del mismo Ed, mientras escuchaba a su madre hablar en una conversación telefónica con su padre, sin saber que su hijo había estado escuchando a escondidas. Ed Kemper llegaría a relatar más tarde en su vida adulta que su madre lo sermoneaba acerca de que él le recordaba a su padre y que ninguna mujer lo amaría jamás. Es así que en los siguientes meses y años las prácticas de Ed evolucionaron a ser más violentas y crueles, pues ahora ya se dedicaba a torturar y asesinar animales, como si se tratase de una secuencia, primero animales pequeños e indefensos, hasta llegar a masacrar animales domésticos e incluso mascotas queridas de su familia y vecindario. Ed disfrutaba mucho de desmembrar, enterrar animales, después desenterrarlos y contemplar su deterioro y putrefacción. También gustaba de decapitar animales que mataba. Guardaba sus cabezas en su armario o en escondites precisos. Usaba también para ello el patio de su casa, o de algún jardín o terreno abandonado en las cercanías de su vecindario. Aunque Ed llevaba una vida muy discreta cometiendo esta clase de actos aberrantes, sus hermanas ya sospechaban que su hermano ya no era el mismo,
que poco a poco se alejaba más de sus juegos infantiles y experimentaba con otra clase de atractivos, lo que a su vez les causaba temor. No obstante, prefirieron no meterse con Ed y mantenerse al margen de su actividad. Ante este hecho, su madre descubrió poco después partes destazadas del animal en la habitación de Ed, situación que acentuó el temor, coraje y desprecio que sentía por su propio hijo. De este modo, Ed de manera inconsciente compensaba las afrentas que sentía y con eso podría quedar tranquilo solo unos momentos antes de que ocurriera algún otro incidente en su fragmentada vida que volviese a detonar su rabia interna. Me complacía mentirles con éxito a mi familia y vecinos acerca de los animales masacrados en el vecindario. Al llegar a la pubertad, en que los instintos sexuales comienzan a hacerse presentes en la vida de Ed, en cierta ocasión contó a su hermana mayor Susan que sentía atracción por una maestra. Ed fantaseaba mucho con ese enamoramiento platónico. Fue entonces cuando su hermana le dijo que la única posibilidad para poder besarla y estar con alguien así sería que la otra persona estuviera inconsciente. Se dice que una noche acudió a la casa de la profesora armado con una bayoneta y escondido entre los árboles, fantaseó con la idea de asesinar a la mujer para después llevarse el cuerpo y tener sexo con él. Por suerte para la profesora, todo quedó en un simple intento que al final de cuentas Ed no pudo consumar. Para 1963, a los 15 años de edad, el joven Kemper ya medía 1.93 metros. En ese entonces sus compañeros ya habían dejado de fastidiarlo y comenzaban a sentirse intimidados por su estatura, aspecto y la manera en que los observaba. En un intento por encontrarse nuevamente con su padre, el joven Kemper de 14 años se escapó de casa con destino a Van Nuys, California. Una vez allí, se enteró de que su padre se había vuelto a casar y ahora tenía un hijastro. Esta noticia afectó un poco a Ed, pero tras varios rumores acerca de actividades escabrosas realizadas por Ed en el vecindario, así como por discusiones y peleas domésticas en casa de su madre. Tanto Ed como Clarnell estuvieron de acuerdo en que Ed se mudara a la ciudad de Los Ángeles a vivir con su padre por una temporada. Sin embargo, al poco tiempo de recibir a Ed y convivir con él, la ahora esposa de su padre comenzó a sentir cierta incomodidad con la conducta del joven, incomodidad que fue creciendo con el paso de los días hasta convertirse en una verdadera molestia para la señora de la casa. Se sentía observada casi todo el tiempo y Ed se pasaba mucho tiempo ya sea encerrado sin hablar con nadie o merodeando en silencio por toda la casa. Además, el joven no ponía ni el mínimo de su parte por intentar llevarse bien con su nueva familia. Se dice que en una ocasión en que se acercaba la celebración del Día de Acción de Gracias, la nueva señora de Kemper decoraba el interior de la casa, cuando el joven Ed comenzó a ir tras de ella, cerrando cada cortina y ventana, alegando que entraba demasiada luz a la casa. Después de una acalorada discusión, el muchacho con sus casi 2 metros de estatura estuvo a punto de irse encima de la esposa de su padre. La señora aterrada corrió y gritó, y justo en ese momento llegó un familiar a la casa, quien logró contener al gigantón y auxilió a la desesperada mujer. Después de este desagradable suceso, el padre de Ed finalmente se convenció de lo que su esposa y allegados le habían estado contando sobre la conducta de su hijo, y pensó que lo mejor sería mandarlo por algún tiempo a vivir con sus abuelos paternos, quienes vivían en un rancho en las afueras de Sierra Nevada, a escasas millas de la ciudad de North Fork. Ed no tuvo más remedio que aceptar las indicaciones de su padre, quien a esas alturas era, si no es que la única, una de las pocas figuras de autoridad a quien Ed aún respetaba. Lamentablemente para Ed, resultó que su abuela paterna era tan despreciable o más que su propia madre, trataba muy mal a su nieto y no paraba de quejarse de que el chico había sido una tremenda carga desde que había llegado a vivir con ellos. Ed cuenta que odiaba vivir en North Fork y describió a su abuelo como un viejo senil y dijo que su abuela era una vieja amargada y acomplejada. Fracaso tras fracaso, el joven Ed, cansado de intentar llegar a un lugar donde pudiera hacer las paces consigo mismo y vivir como un chico normal, sin lugar seguro en el mundo ni persona bondadosa que permanezca.
La mente adolescente de Ed Kemper no pudo con tanto y finalmente colapsó. El 27 de agosto de 1964, a la edad de 15 años, Ed Kemper estaba sentado en la mesa de la cocina con su abuela Matilda de Kemper, de 66 años, cuando tuvieron una fuerte discusión. Enfurecido, Ed salió frenético y tomó un rifle que su abuelo le había regalado para cazar. Luego volvió a entrar a la cocina y le disparó fatalmente en la cabeza a su abuela paterna, antes de dispararle 2 veces más en la espalda. Algunos relatos mencionan que ella también sufrió múltiples puñaladas post-mortem con un cuchillo de cocina. Después envolvió la cabeza de la señora con una toalla y arrastró el cuerpo hasta una habitación. Ed, confundido, no estaba seguro acerca de qué hacer con su abuelo, quien estaba por llegar a casa. Cuando el abuelo de Ed, de 72 años, regresó de hacer unas compras, Ed salió y le disparó fatalmente en el camino de entrada al lado de su vehículo. En la posterior detención, Ed relataría que en unos cuantos instantes pensó y decidió matar a su abuelo simplemente porque quería evitarle la pena y el dolor de ver a su compañera de toda la vida muerta en una escena de horror. A continuación, bloqueado por los hechos abominables, Ed llamó a su madre para contarle lo sucedido. Esta, impactada por lo que su hijo le contaba, le dijo que se comunicara con la policía local. El muchacho así lo hizo y esperó a ser detenido. Les he disparado a mi abuelo y abuela. Están muertos. La policía, al llegar a la escena, no daba crédito a lo que había pasado. Las primeras declaraciones de Kemper fueron las siguientes: Solo quería ver qué se sentía asesinar a mi abuela. Y que había asesinado a su abuelo porque sabía que se enfadaría por haber matado a la abuela. El psiquiatra Donald Lunda, que entrevistó a Kemper adulto, escribió: a su manera, había vengado el rechazo de su padre y de su madre. Es así como Edmund Kemper III tuvo su primer encuentro con la muerte por asesinato. Los crímenes de Ed se consideraron incomprensibles para que los cometiera un joven de tan solo 15 años, por lo que los psiquiatras de la corte le diagnosticaron esquizofrenia paranoide y lo enviaron al Hospital Estatal de Atascadero, una instalación de máxima seguridad ubicado en la costa central de California, en el condado de San Luis Obispo. Durante su estancia en prisión, los psiquiatras y trabajadores sociales de la autoridad no estuvieron de acuerdo con los diagnósticos de los psiquiatras del tribunal. También observaron que era muy inteligente e introspectivo. Las pruebas iniciales midieron su coeficiente intelectual en 136, una medida estándar por encima del promedio. A Kemper se le volvió a diagnosticar una afección menos grave y más emparentada con la personalidad y la conducta, un trastorno del rasgo de personalidad tipo pasivo-agresivo. Meses más tarde le realizarían otra prueba de coeficiente intelectual que produjo un resultado aún más alto de 145. Ed Kemper logró engañar a los especialistas y psicólogos del centro estatal. Además de hacerse amigo de su psiquiatra, se convirtió en su asistente personal. Se dice que Ed tuvo acceso a manuales de psiquiatría y a los protocolos de salud para evaluar a los pacientes, y él mismo los estudió. Con esa información de las pruebas, sabía cómo y qué responder cada vez que lo sometían a una examinación, así como las conductas que tenía que mostrar. Gracias al aprendizaje que obtuvo de estas pruebas, impresionó a sus encargados con sus avances y consiguió su libertad condicional. El 18 de diciembre de 1969, cuando Kemper cumplió 21 años, le fue otorgada su libertad condicional de Atascadero, sin saber que estaba por emerger la parte más oscura del logro, pues muchos años después, el mismo Kemper revelaría: Nunca dejé de fantasear con la idea de asesinar a una mujer, poseerla y cortarla en pedazos para probar su carne. Fue puesto en libertad bajo el cuidado de su madre Clarnell, quien, para entonces, se había vuelto a casar, había tomado el apellido Strandberg y se había divorciado de nuevo. Clarnell luego residió en Aptos, California, a poca distancia de donde trabajó como asistente administrativa en la Universidad de California en el campus de Santa Cruz. Más tarde, Kemper demostró a sus psiquiatras que estaba totalmente rehabilitado.
y el 29 de noviembre de 1972. Sus antecedentes penales fueron eliminados permanentemente de los archivos. Mientras estaba con su madre, Ed asistió a un colegio comunitario de acuerdo con los requisitos de su libertad condicional y esperaba convertirse en oficial de policía, aunque fue rechazado debido a su tamaño, que en el momento de su liberación de Atascadero era de más de 2 metros de altura, lo que le valió el apodo de Big Ed. No obstante, mantuvo relaciones cordiales con los agentes de policía de Santa Cruz, a pesar de su rechazo a unirse a las fuerzas, y se convirtió en una amistosa molestia, que regularmente asistía a un bar llamado Jury Room, un lugar frecuentado por los policías locales, donde se reunían a relajarse y a conversar de sus casos. Precisamente eso le apasionaba a Ed, pues él añoraba ser agente de policía. Sin embargo, poco después de emplearse en una serie de trabajos de baja categoría, Kemper lograría encontrar empleo en la División de Carreteras del estado de California. Durante este tiempo, la relación con Clarnell al parecer nunca mejoró y continuó siendo tóxica y hostil. Su madre le aconsejaba alejarse de las chicas, ya que un fracasado como él, semejante a su padre, nunca podría encontrar la felicidad de una relación duradera. Aún así, Ed observaba a una que otra chica que de pronto aparecía en su camino, pero su mirada escondía instintos perturbadores. Durante estos años, la ideología hippie predominaba en la actitud de los jóvenes. Conceptos como la libertad de expresión, la paz y el amor permeaban entre las mentalidades y las masas. Estaban de moda los estupefacientes, nuevos estilos musicales, la ropa llena de color, libertad de formas y vestimentas, pero Kemper no se sentía identificado con esa ideología. En cambio, él llevaba cabello corto, usaba bigote casual, ropa formal y anteojos. Además, Kemper gustaba de pasar más tiempo entre gente mayor, personas que preferían conservar los viejos modos frente a la juventud acelerada y decadente. La señora Clarnell para ese entonces era empleada en la Universidad de Santa Cruz como asistente administrativa. Por este trabajo, Ed pasaba constantemente en las instalaciones y en contacto con jóvenes estudiantes. Al parecer, en el interior de Kemper, la bestia nunca desapareció. Las fantasías asesinas de Kemper seguían rondando su mente, y cada vez, justo después de una fuerte discusión con su madre, en Kemper emergía una sensación desesperada por asesinar y poseer una mujer. Mi madre y yo comenzamos a librar horrendas batallas, simplemente violentas y crueles. Nunca he estado en una batalla verbal tan cruel con nadie, y no podía soportar la idea de que mi madre y yo hiciéramos estas cosas. Después de un tiempo, cuando Ed ahorró suficiente dinero, se mudó a vivir con un amigo en un departamento en Alameda, California. Algunos meses pasaron y Kemper, que entonces tenía alrededor de 22 años, conoció a una estudiante de Turlock High School en una playa de Santa Cruz. Después de una corta relación de noviazgo, ambos se comprometieron en marzo de 1973. De esta etapa, y sobre los pormenores de la relación de Ed con esta chica se sabe muy poco, pues al ser menor de edad, sus padres pidieron que su nombre no fuera revelado al público. Se sabe que la chica todavía asistía a la escuela preparatoria en el momento en que comenzó su relación con el gigante Ed. El mismo año en que comenzó a trabajar para la división de carreteras, Kemper fue atropellado por un automóvil mientras conducía su motocicleta que había comprado recientemente. Su brazo resultó gravemente herido en el accidente y recibió un monto de indemnización producto de la demanda civil que presentó contra el conductor. Más tarde, con parte del dinero obtenido, Kemper adquirió un automóvil Ford Galaxy modelo 1969. Según información del mismo Kemper, se compró precisamente un vehículo así ya que tenía un enorme parecido al que usaban los policías en aquellos años, es decir, el Dodge Polara modelo 1969. Una vez que Ed tuvo un auto propio y comenzó a conducir por las calles y carreteras de la zona, empezó a notar la facilidad con la que muchas chicas hacían autostop. Para él fue una gran oportunidad de poder observarlas y tenerlas cerca y vulnerables. Aunque sabía que por su enorme tamaño y apariencia podría causar intimidación y sería difícil atraerlas, Ed no se contuvo y por las noches salía a dar la vuelta por las calles de Los Ángeles para estudiar el comportamiento de las jóvenes. Por fin comenzó a subir varias jóvenes para darles aventón y analizar la forma de comportarse desde que se animaban a subir hasta el final del trayecto.
De esta manera empezó a ganar la confianza de algunas chicas. Movido como siempre por los bajos instintos y las fantasías recurrentes de poseer de alguna manera a las mujeres, Kemper empezó a guardar bolsas de plástico, cuchillos, mantas y esposas en su automóvil. Poco a poco comenzó a modificar su vehículo para que el auto no pudiera abrirse desde dentro, armó la cajuela e incluso portaba un arma de fuego. Primero recogió a mujeres jóvenes que hacían autostop y luego las dejó ir pacíficamente sin lastimarlas. Según Kemper, durante un año trasladó aproximadamente a unas 150 personas para darles aventón. Casi el total eran mujeres, pero también llegó a subir hombres, pues algunas de ellas se acompañaban de algún familiar o compañero de clase. En algunas posteriores confesiones, con ciertos tintes misóginos, Kemper culpó a las mujeres que asesinó por hacer autostop, lo que según él era hacer alarde de que ahora las mujeres podían hacer cualquier maldita cosa que quisieran y que por ese motivo la sociedad estaba tan jodida y con rumbo a la decadencia. Esa misma tarde conducía por Berkeley cuando recogió a 2 estudiantes de 18 años que hacían autostop en la Universidad Estatal de Fresno. Conoció entonces a Mary Ann Pesci y Anita Luquesa. Ambas se subieron a su auto con la creencia de que aquel hombre, desconocido pero amigable, las iba a llevar a la Universidad de Stanford en Palo Alto.